aparato de Golgi. Si no lo, fíjense que lo que está ahí marcado en verde, la primera diapositiva, la primera derecha, perdón, izquierda, derecha. Vemos entonces aquí que son un cúmulo de líquidos que no son englobados y que están dispersos en líquidos. La proteína, en este caso, ¿proteína qué? Proteínas estructurales o proteínas enzimáticas. La proteína de configuración estructural y la proteína de configuración enzimática. Como la primera clase causado por y algunas sustancias endógenas que son enfermedades de almacenamiento proteico. Y hay sustancias que son exógenas que la célula por sí sola no puede eliminar y tampoco puede transformar ni englobarlas dentro de sí misma. O si las engloba dentro de ellas, no las puede degradar. Es como si nos comiéramos, por ejemplo, que accidentalmente nos tragáramos un pedazo de clavo. Eso es indigerible. Eso es indigerible. Un pedazo de clavo ya es un estrés. Sí, exactamente. Eso es indigerible. Como tal, tiende a acumularse internamente. Ahí está. Digestión de materiales no digeribles. Los trastornos de degeneración. La degeneración cerebral. Un trastorno en el metabolismo celular necesitan sustancias que se modifican o se acumulan en el citoplasma. Vamos a leer lo que ya yo les acabo de explicar verbalmente. Cualquier cosa adicional, si tiene alguna duda, por favor, muchachos, me paran, que con muchísimo gusto se lo va a dar. Y si tienen aportes, por favor, hagan. Recuerden que aquí también venimos los profesores a aprender de ustedes. También vengo a aprender de ustedes, porque también pueden tener experiencias propias, experiencias de aprendizaje o experiencias de trabajo que también vale la pena ser compartidas y aquí podemos discutir. Las células lesionadas manifiestan alteraciones en el movimiento, tamaño y la densidad celular. Eso es observable tanto en la imagen que tenemos a simple vista en nuestros ojos y a la observación microscópica. A la observación microscópica, que es la que mayormente nos vamos a enfocar para dilucidar todo esto de ley. La primera fase de la degeneración, que es un incremento de la actividad en el campo celular, se caracteriza por el siguiente: observar la reduplicación de organelos. ¿Cuáles organelos? A ver, si quieren la tiran a pegar, aquí lo correcto. ¿Ah? No, los organelos. Mitocondria, correcto. Lisosoma, ribosoma. Ribosoma. No tanto. En el aparato de Golgi. Peroxidasa. Incremento de la actividad celular replicativa del núcleo. En el núcleo, porque no sé ahí que no se disculpa. Que nada más en el núcleo. El retículo, ¿vieron por el retículo programático? El retículo programático también, porque permite también sintetizar proteínas, sobre todo proteínas enzimáticas que obedecen a la acción de la red de mensajeros para tratar de metabolizar esos productos tóxicos de desechos celulares. Hay absorción de agua, deformación de la membrana celular. La deformación implica que la disposición lineal, esta tiende, entonces esta se repliega, es como si se doblara. Acumula de productos celulares de cualquier índole, glucógeno, líquido, proteínas, glúcidos, agua de localización específicamente intracelular. Estas son las llamadas degeneración. Ahora, hay un concepto o un trastorno que son las llamadas no degeneración. La no degeneración son las infiltraciones. ¿Por qué? Porque la no degeneración o sus infiltraciones implica que el producto metabólico es acumulado en el medio extracelular.
tal tampoco puede ser vertido o excretado. Es como si les diera el ejemplo de que la basura que se acumula en nuestras casas y los camiones recolectores de basura no pasan por un mes. Es normal que el producto de desecho sea vertido extracelular, pero tiene que haber una disposición tanto fisiológica como anatómica para que esos productos de desecho sean eliminados del recinto del medio extracelular. Si no se eliminan, si no se catabolizan, si no se degradan, entonces nos encontramos con un fenómeno de infiltración, que es no degeneración. Es la no degeneración. Ya vamos a ver. Entonces estos trastornos en su mayoría son trastornos del metabolismo de los carbohidratos, del metabolismo hídrico, es decir, del agua. El agua casi es citotóxica, que es lo que denominamos plétora acuosa, intoxicación acuosa, también llamada plétora salina. El trastorno del metabolismo proteico, el trastorno del metabolismo de los pigmentos y el trastorno del metabolismo mineral. Esa degeneración intensa se caracteriza por una actividad reducida y refracción celular. Obvio, si la célula está degenerada, la capacidad de síntesis está francamente deteriorada, enlentecida y en el peor de los casos suspendida. Sí, es arriba, ¿no? La rectificación de los organismos, ¿correcto? Y luego que me habla de absorción de agua. Por la misma rectificación que se debe reducir el citosol, es que, como tengo más organismos, perdón, eso me reduce el agua, o también es un tema de que esos organismos reduplicados me absorben. No, porque por medio de formación de la membrana celular, la actividad enzimática de la enzima de biciclasa, de la denominada la bomba de sodio potasio, la TPA, primero la de biciclasa, y hace la actividad se reduce. Al reducir esa actividad, ¿para qué sirve esa enzima? Cuando está pegada, está asociada a la membrana, que regula la adenosiclasa. Dale, no vamos a... O sea, yo hago una sola pregunta, pero tampoco voy a entender porque quiero terminar la cancelación. La adenosiclasa saca sodio de la célula y mete potasio. Hablando así en términos biológicos sencillos, saca sodio y mete potasio. Como se reduce la actividad de la adenosiclasa, se absorbe agua y eso da lugar entonces a fermentación celular. ¿Por qué? Porque la actividad enzimática, producto de la acúmulo de productos celulares, específicamente proteínas de baja actividad enzimática, o la ausencia de síntesis de estas proteínas, impide entonces o obstaculiza a que el intercambio iónico que se siga produciendo. Hay desbalance del equilibrio iónico. Esa enzima es la ion reguladora del metabolismo del sodio y del metabolismo del potasio. Por eso es lo que hace el funcional mal, acumula el sodio intracelular y deja el potasio extracelular. Por eso es que las personas, los pacientes que tengan enfermedades degenerativas de depósito, se caracterizan en su sintomatología clínica por ser que están obesos, no están obesidad por razón de alimenticia, sino por acúmulo patológico intracelular de sodio. Ello conlleva también a ¿cómo se llama esto? Enfermedad renal crónica degenerativa. No sé si se con eso lo vamos a tratar ahorita. La degeneración incluye todos los daños celulares superficiales reversibles secundarios a la actuación de una NOx. Una NOx es un agente patógeno, pero una
La degeneración, como ya le indiqué, puede ser celular y ya se divide a su vez en degeneración hidrófica, degeneración grasa. Y puede ser intersticial cuando esos productos maduros desechos, o sea, se encuentran o se localizan en el intersticio, es decir, en el espacio extracelular. Eso significa entonces que están con sustancias anómalas. Sustancias anómalas, que son sustancias de desecho, como que ya producto de un metabolismo irregular. Por ejemplo, la degeneración fibrinoide. ¿Dónde viene fibrinoide? Por cierto, el término oide, significa parecido a. Parecido a. Ahí nosotros utilizamos este término y muchas veces no sabemos qué es lo que verdaderamente la nomenclatura de la medicina significa. Oide significa parecido a. Entonces, fibrinoide significa que es una sustancia parecida a la fibrina. Amiloidosis. Amiloidosis. Término OSI es un término degenerativo de mayor envergadura, que se refiere a acúmulo de sustancias de carbohidratos complejos parecido al factor almidón y localización preferentemente intersticial en órganos parenquimatosos, sobre todo el músculo y tejido conectivo. Segundo, la alteración de la composición del sistema intersticial. Encontramos la degeneración dipsoide y la degeneración degeneración grasa, debería decir infiltración grasa. La infiltración grasa es lo que da entonces a la obesidad. Pero no es la obesidad común y corriente. Yo soy obeso, pero no estoy patológicamente obeso. Nos estamos refiriendo a la obesidad mórbida, a la obesidad metabólica, a la obesidad derivada de un factor endocrino per se, como por ejemplo en el síndrome de Cushing. La alteración de las fibras, la relación por alteración, modificación estructural de las fibras, están la elaptosis, es decir, la degenerativa del componente fibroelástico, y la degeneración de anillo, que es el degenerativo del componente proteico, fundamental, del tejido conectivo, específicamente del colágeno. El colágeno estromado, del estroma y del que comprende las membranas basales. ¿Dudas? En el metabolismo nos estamos refiriendo a un aumento del líquido intracelular, lo que acabo de decir, hiperhidratación celular, como consecuencia del desequilibrio entre la absorción y eliminación del agua por daño mecánico de la alteración de la absorción de potasio. Por ejemplo, en enfermedades como la diarrea, en las diarreas virales, una diarrea viral y diarrea bacteriana, como por ejemplo la colibacillosis, se caracteriza precisamente por esto, por la alteración del metabolismo hídrico, específicamente por trastornos de funcionamiento de la enzima esta, de la triciclasa, que regula el intercambio entre el sodio y el potasio. Una alteración del metabolismo hídrico son daños mecánicos, la hipoxia, tóxicos, se ingerido también las áreas de trastorno, lo que se le aplicó el profesor Tapar, radicales libres de oxígeno, la oxidación celular, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No quiero explicar eso, ¿no? Por cierto, nosotros preguntamos los exámenes lo que damos, lo que enseñamos. Cuestiones traídas por los cabellos. Cuestiones fundamentales de la lógica médica que tienen que ver con los entornos, por ejemplo, la urea. La urea es un producto metabólico del metabolismo de las proteínas, que tiene que ser regulado de balanceado a través de una adecuada función renal. Tóxicos endógenos como por ejemplo el cianuro, que son competidores de la captación de oxígeno. Toxinas bacterianas como por ejemplo la toxina de los
producida por los clostridios preferidos, clostridios chargüeños, clostridios mulíticos, clostridios secos. La replicación vírica en la célula, que lo vemos en las enfermedades vesiculares o vesículo-inductivas, o enfermedades enzimáticas vesiculosas, como por ejemplo queratosis, antema vesicular, erisipela, en el humano está la viruela, los pospín, son estos que ya le dieron a ver la visto con la profesora García. La replicación vírica en la célula, la expresión de bacterias de enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son estas enfermedades autoinmunes? Aquellas que se caracterizan por no reconocer como propio. Proteínas estructurales endógenas, sino que hay un defecto genético que induce a las proteínas del sistema inmunológico a no reconocer como propio, sino a atacarlas por ser agentes extraños, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico. Si nos da tiempo, para que nos den, veremos la parte de inmunopatología. Yo creo que si nos da, porque tenemos ya la semana de clase y va las alteraciones reversibles. Tenemos la tumefacción celular y la degeneración vascular. La tumefacción celular se refiere a la hinchazón, es decir, al cúmulo de agua intracelular no contenida en espacios celulares, denominados vacuolas. Y la degeneración vascular se refiere al acúmulo de sustancias, específicamente agua, pero ya colectadas o delimitadas en cisternas, denominadas intracisternas, del retículo, del aparato de Golgi, que son la vacuola, y como tal se denomina degeneración vacuolar. Y la irreversible encontramos la degeneración hidrópica. La hidrópica. Esta posteriormente puede esa agua acumulada en exceso, puede vaporizarse. Todo esto puede observarse sin ningún problema, teniendo la mayor pericia posible al microscopio. Tenemos entonces el metabolismo hídrico, la tumefacción celular, la degeneración vascular y la degeneración hidrópica. Tumefacción celular, degeneración vascular y degeneración hidrópica. Lo que yo le explicaba, le mencioné hace rato, que es la pleonlactosa, o intoxicación salina, intoxicación de agua. ¿Qué ocurre? Disculpe, que la primera palabra no sé si la ven allá. Aquí dice hiperhidratación. Cuando hay disminución de la tensión de oxígeno, lo que le explicó el profesor Chaparro la semana pasada, lo recuerdan, ¿no? El daño hipóxico, la hipoperfusión, cuando por ejemplo se observa en el infarto al miocardio, le explicó ese gráfico. Una hipertrofia en el corazón. Donde, o sea, la línea de límite entre emisión reversible e irreversible, se la explicó. Sí. Necesito que me tengan eso, porque esto, Creo si que no se necesitaron, no puedo detenerlo, se lo puedo. ¿Qué? cuando está el corazón se pone como blanco, ¿verdad? Esa es pregunta fundamental del Cuando ocurre un Esa es pregunta fundamental del examen. Cuando ocurre el infarto en el corazón se pone blanco. Entre la lesión La parte celular reversible y la irreversible. La reversible es aquella que una vez que una vez que se restaura la perfusión tisular o la perfusión celular. Perfusión significa el aporte de sangre con oxígeno. Entonces la célula detiene el proceso degenerativo. Y la irreversibilidad significa que ya cesando, sigue la disminución de la perfusión tisular, hay disminución de la tensión de oxígeno, cesa la actividad mitocondrial, penetra calcio en la mitocondria, precipita la mitocondria, se detiene la fosforilación oxidativa y ahí empieza
la muerte celular, que es la necrosis. ¿Digo? Ah, no sabía que se llama. Todo lo que leí ahorita, todo está aquí. Y el eje fundamental de esto está grave. La alteración de la función celular por disfuncionalidad de la enzima adenosina, la TPA, la denominada, no sé si se denomina así. Yo todavía ha sido así denominada, no sé si en bioquímica tiene un nombre. Es la adenosina, un paso de los TPA. Le confieso que poco o casi nada leo sobre bioquímica, pero sí lo que es la parte, o sea, bioquímica me refiero a la normalidad, porque en bioquímica fundamental lo que ven es normalidad. Lo patológico ya es otro contexto al que se refiere entonces a las desviaciones de las rutas enzimáticas. Si disminuye de caja, yo se me olvidó de decir todo lo que acabo de hablar. Se disminuye la glicólisis anaeróbica, se va por la glicólisis aeróbica, se va por la ruta anaeróbica y la ruta anaeróbica produce ácido láctico como producto final. En tanto que en la aeróbica el producto final es agua y ácido pirúvico. Es el producto final de degradación en la glucosa aeróbica, pero en la anaeróbica no. Un ejemplo clásico de ellos, muchachos, bueno, eso lo expliqué de la semana cuando lo metemos de inmediato una actividad, nosotros lo expliqué al grupo de clase de la otra universidad. Lo vamos igualito, metodología del primero. Que si nos metemos de inmediato a hacer ejercicio anaeróbico, ejercicio de pesas, ¿cómo creen que van a amanecer al día siguiente? Cansado. ¿Ah? Sí, dolor corporal intenso, porque se produce por acúmulo de ácido láctico. Es lo mismo. Tanto el ácido láctico acumulado que no dieron pie, o sea, antes de empezar, por ejemplo, un programa de ejercicio o de capacitación física, lo que primero tenemos mucho que incrementar es la capacidad de bombeo cardíaco. La capacidad de bombeo cardíaco es a través del entrenamiento aeróbico para potenciar la contractilidad muscular miocárdica que permita impulsar mayor volumen de sangre minuto. Mientras mayor volumen de sangre y mayor capacidad respiratoria tengamos, el músculo tendrá posibilidad de ser mayormente irrigado y más oxigenado para impedir precisamente la glicólisis anaeróbica en programas de entrenamiento forzoso o de entrenamiento intenso. Por eso es que los atletas y los animales también tienen una buena capacidad doble, tanto cardíaca como respiratoria, para evitar descompensación. Bueno, entonces con la disminución de la alteración de la función de la membrana se retiene sodio, entra calcio, acúmulo de agua y este es el evento morfo fisiológico fundamental de esto. Hinchazón celular o tumefacción celular. La tumefacción, cuando veamos el tema de inflamación, se refiere al incremento del volumen celular, que no es lo mismo que incremento de tamaño. No es lo mismo que incremento de tamaño y tampoco incremento de peso, sino que hay un incremento virtual aparente del tamaño a expensas de un exceso del acúmulo de agua retenida o ineficientemente metabolizada. ¿Preguntas? Bueno, y ya prácticamente repetido lo que le acabo de decir. Hay un daño, hay hipoxia, disminuye la constancia de ATP, salida de potasio, incrementa la presión osmótica. Incrementa la presión osmótica, ¿por qué? Porque sale potasio
requiere sodio. Y el sodio es el ingrediente de conservación osmótica que tiende a regenerar. Es el clásico ejemplo, muchachos, cuando estamos en el Chile y empezamos a comer cotupa o pepito o platanito salado. Tenemos que tener algún líquido al lado, ¿verdad? Porque tenemos que diluir ese exceso de sodio consumido, igualito. La acerca para tratar de diluir o neutralizar la capacidad también de concentración que tiene el sodio, entonces empieza a retener agua, en vez de expulsarla, a través de la regulación del equilibrio hídrico, por el sistema de membrana, más bien entonces que lo que hace es que la retiene agua, y por eso que se produce tumefacción celular como modificación morfológica comunitaria. Aquí dice, se introduce más agua intracelular. El sistema de retículo endoplasmático se rompe y se forman vacuolas y se forma entonces una excesiva vacuolización que genera entonces la liberación hidrológica. Esto es lo que se ve al microscopio. Esos acúmulos microgotitas que están contenidas dentro del citoplasma, producto de que esto que ese sistema de cisternas. El Golgi produce esa cisterna y proveyera de bolsa. ¿Cuál es la vacuola? Negra para captar toda esa ¿Cuál es una vacuola? Que no puede verter hacia el exterior. ¿Cómo? Las empaquetas, por el término coloquial del título. Esto que dice ahí, la parte que dice impuria, salario, por ejemplo, bacterias, cólera, por ejemplo, bacterias, rotavirus, esta otra que produce el vibrio cólera, que produce precisamente ese daño a nivel del sistema enzimático de la glucosilasa. Alteraciones reversibles, tumefacción celular. En la primera fase, bueno, por eso es que uno se ayuda con esto, porque a veces el profesor se le alteran algunos términos, pues dice con otros términos, pero el término fundamental, la rapidez de la explicación, ese acúmulo intracelular se denomina edema celular. En patología, se describe de esa manera, se denomina esponbiosis. Eso no lo vemos aquí. Tenemos patología, no patología. La tumefacción celular es la primera fase del edema celular. ¿Cómo se observa? Se está acumulando todo el conjunto celular de ese órgano planificatorio. Uno de los eventos modificatorios de esa conformación es precisamente que el tamaño, el volumen, el peso. Entonces, el órgano se observa, se siente, se evalúa como túrgido o denso, en la consistencia como si fuera esponjosa, resuma agua al corte, o resuma líquido, mejor dicho. El líquido de composición extracelular e intracelular se tiene una consistencia pastosa, lábil, de apariencia fluidificante, como si fuera líquida, básicamente, no está viscosa. Son blandos, color pálido, y al corte los bordes sobresalen, es decir, construyen al corte. ¿Tengo calor o eso ni idea mía que es? Parece un infierno el salón. Estoy sudando. Parece un infierno. Histológicamente, hay aumento del contorno celular, citoplasma turbio, a eso está
he estado allá buscando porque el aire del diagnóstico de laboratorio fría más. Porque tenemos solo aire. ¿A qué está perdido? Sí. Lo que pasa es que tenemos ahí esa escape. No, no sé. Y también tenemos ahí otro escape. Profe, disculpe, necesito prender la luz porque no sé si la batería lo va a Sí, se derramó. Están fríos los aires. No tiene un pico allí, me puedo poner ahí. Sí, se derramó. Déjame tener agua, cabrón. Vamos a Agua, ese tenemos. juego, o sea. Aumento del contorno celular, es decir, se incrementa el volumen. Tengo el ejemplo como si uno se tragara a presión una sustancia que tú no puedes digerir. Como si, por ejemplo, nos llenáramos la boca de papel. Eso es inmasticable, indigerible. Entonces, se deforma el espacio donde está contenido esa sustancia anómala, acumulada irregularmente. El citoplasma es turbio, es decir, turbio, heterogéneo, entremezclado, es decir, granuloso, tumefacción mitocondrial, que eso sí que no lo vemos, porque eso es patología multiestructural. Dilatación del retículo endoplástico rugoso y de Golgi, que es más que se vea en el microscopio del tronco, tumefacción nuclear en núcleo, entonces se observa, como irregularmente redondeado, de contorno de membrana adelgazado. Efecto Steinberg significa poder refrigerante de la turbidez citoplasmática, es decir, porque esa turbidez le da cierta viscosidad al citoplasma. Y se torna de un aspecto eosinófilo. Acuérdense por histología que el citoplasma se tiñe de color rosado, pero tiene que ser un rosado homogéneo. Ahora, si tiene un aspecto granuloso, ya no es indicado que alguna sustancia anómala del depósito de desecho, ahí se está acumulando. Aquí vemos, ¿ves? Lo que le acabo de decir. Pero es que la fotografía habla mejor que toda la verborrea que les acabo de mencionar. Patología, muchachos, no es la palabra que tú oyes, sino la imagen que tú ves. La imagen que tú ves es por la que aprendes más que por la palabra que oyes o por la palabra que lees. Entonces, la imagen que tú ves te da para sacar aquí terminología descriptiva. Entonces, conforme a lo que acabamos de decir, ¿ves? Una generación vascular. Conforme a lo que acabamos de decir, está el citoplasma rugoso. Fíjate el contorno de la membrana nuclear, los punticos estos, ¿ves? Incluso el puntico más denso, central, corresponde al nucleolo, que también están como contínuos que se dice que están como prominentes pero retraídos, y al estar retraído está más condensado y eso es lo que permite que haya mayor hipercromasia. Eso no significa actividad replicativa, lo que se contrae. La actividad replicativa significa que hay actividad mitótica, capacidad de actividad proliferativa, que eso la vemos en la neoplasia. Macroscópicamente la característica muy marcada. ¿Qué órgano es este? A ver. Pulmón. Hígado. Hígado. Y ese hígado. El color del hígado normalmente como es Rojo. oscuro, ok, oscuro con vino tinto intenso. Ese es el color del hígado. Y aquí como se ve el color pálido. Entonces, conforme a las características descriptivas que anteriormente mencionamos, aquí está. Claro, ustedes pueden definirla con sus propios términos. Nosotros en los exámenes mostramos esto, mostramos la imagen macro, la imagen micro. ¿Qué patología puede poner ese color en el hígado? ¿Qué patología puede poner ese color en el hígado? Una intoxicación acuosa, una enfermedad viral. Una enfermedad viral de ciclo reductivo. Aftosa. ¿Qué más?
Medicamentosa. Medicamentosas, por ejemplo, como acetaminofén, ibuprofeno, pueden producir este tipo de neurosis. Entonces, a mí me trae, por ejemplo, una deusadeína, esta palencia, ¿no? Y me da el tratamiento, y yo observo esto, yo digo, hepatopatía microvascular degenerativa, compatible con toxicopatía sistémica en etiología a determinar. Porque en histopatología dice verdad que se limita la posibilidad de discernir la etiología o la causa. Esto tiene que complementarse con exámenes toxicológicos específicos. Patología y toxicología, por eso que yo le pregunté, la semana pasada, si toxicología, la profesora Pueblo le hace práctica con respecto a eso, porque es importante tener la correlación tóxico-patológica. Tóxico-patológica. Nosotros cuando antes de la crisis, en la necropsia, en las prácticas, nosotros hacíamos las evaluaciones patológicas macro y la micro, y le enviábamos al laboratorio de toxicología cuando esto funcionaba para hacer los estudios toxicológicos. Y era muy bonito porque el aprendizaje era integrado. ¿No ves? El aprendizaje era integrado, o sea, teníamos una comunicación constante en materia de la misma, el mismo semestre, porque en el mismo semestre de farmacología y toxicología, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí está. Bueno, sentíamos así. Hey, ¿de qué te voy a mandar esto para que haga la determinación toxicológica? Entonces viene el profesor hacia la evaluación toxicológica. ¿Se acuerdan que los profesores de anatomía patológica que hicieron la necropsia o aquel estudio? Un aprendizaje complementario fascinante que tristemente no lo estamos haciendo y esperamos con el tiempo que se pueda volver a hacer con la entonces esperemos el país. Las alteraciones irreversibles, que tiene que ver con lo que hace la atención es la lesión celular irreversible. La irreversibilidad significa que ya no hay posibilidad, ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho, entonces hay dos posibilidades. O se convive con la enfermedad bajo pautas terapéuticas específicas de cuidado, se convierte entonces en un trastorno crónico consultivo, o si no hay tratamiento, entonces no sigue la degeneración, la necrosis y en consecuencia la muerte. Hoy día la medicina para eso está, para dar calidad de vida a trastornos en los cuales ya el daño está hecho. La degeneración hidrópica es denominada degeneración balónica. Balónica tiene la palabra balón. ¿Qué es un balón? Es una pelota contundente la que tiene su cubierta. Está fabricado con un material que es resistente. Eso es la degeneración balónica. Una vacuola que es más resistente a la capacidad, para la capacidad de retención de líquido, que es muy difícil después desalojar. Hablando así en términos coloquiales más sencillos. Se produce por hipoxia y daño celular y un desequilibrio electrohídrico con la constante entrada del líquido intersticial. Eso se observa mucho, muchachos, en la entrada de vírica, enfermedades víricas de curso fatal, como la biliosis. Perdón, biliosis no, el cólera. Provocada por el mismo cólera, que causa como una diarrea y dehidratación intensa, masiva. El cólera. Afecta epitelios, piel, mucosas, tejidos glandulares, está relacionada con virus epiteliotropo, fibrosa, la viruela, la mixomatosis, la estomatitis vesicular. Es irreversible porque evoluciona en necrosis. Ustedes vieron esto con la doctora Mayera, ¿no? ¿Se acuerdan? No, la estamos viendo apenas. Ella me lo mostró, me mandó a hacer un trabajo sobre la enfermedad de vesícula eruptiva.
Los órganos afectados, hígado, riñones, que por cierto, porque son enfermedades de notificación obligatoria. Sí. Obligatoria desde el punto de vista de la salud pública. ¿Por qué? Por su alta tasa de transmisibilidad y contagiosidad. ¿Saben lo que es una Perfecto. enfermedad transmisible y una enfermedad contagiosa? ¿La diferencia? Transmisible, contacto directo. Transmisible a través de fomites. ¿Qué son fomites? Utensilios, prendas, objetos. Toco el objeto y ahí dejo el virus. Hay una diferencia microscópica con las tosas y con la estomatitis. Porque si hay una diferencia microscópica, porque a veces se puede confundir. No, ambas son iguales, lo único es el virus. El virus. El virus. Porque Y actúan la especie. Claro. Las tosas, sobre todo en los animales de pezuña hendida. hendidas, sí, dos. No, la estomatitis es en animales de pezuña hendida. Lactosa, sí. Y lactosa, sobre todo en bovinos, muy contagiosa a nivel del espacio interdigital, mamas, pezones, boca. Sí. Boca sobre todo. Labios. O sea, la única forma de saber para determinar bien es inocular el virus a un equino. Por aislamiento viral. Porque la histopatología te revela la misma lesión, la misma característica de la lesión. Y ahí te indico, bueno, la enfermedad, esta es una lesión compatible con la enfermedad de ciclo viral. Claro, uno observa la epidemiología, el ambiente, el manejo, en patología no podemos circunscribirlo solamente al conocimiento de lo netamente morfoestructural. Tiene que haber una correlación clínica. Sin clínica no hay patología. Sin clínica no hay patología. Claro. Siempre cuando a mí me llega una biopsia fría, dame la clínica, dame las lesiones, dame cómo está el sistema, cuál es el animal, a quién afectó, dónde, qué parte se afectó, cuánto tiempo, cuál es el curso. Tiene exámenes de laboratorio. Claro, entonces está lo que dices tú, después de llegar al diagnóstico conclusivo, compatible. Conclusivo, netamente compatible, más no definitivo. Porque siempre, en estos casos, cuando son enfermedades infecciosas, siempre se debería de hacer, que es lo ideal, que lamentablemente nuestra facultad no lo tiene, pero los laboratorios sí, aislamiento e identificación viral y a través de pruebas especiales de diagnóstico, PCR, pruebas moleculares, etc. Sin embargo, afortunadamente tenemos todavía la patología, la histopatología básica, que la practicamos aquí y nos da una orientación específica, orientativa de cuál tipo de enfermedades. Y esto es a lo que siempre vamos, porque cuando ustedes hacen la necropsia, cuando ustedes hacen las evaluaciones, cuando vayamos a hacer la necropsia, pues en su ejercicio profesional, todavía en la siguiente materia que van a seguir haciendo necropsia o biopsia, siempre evaluar lo macro. Y lo macro es tiene prácticamente el 40% de la información fundamental para el diagnóstico. Claro, una descripción macroscópica bien hecha facilita para esos efectos la caracterización histopatológica confirmativa. Aspecto macroscópico de la degeneración partiforme hidrópica, que es el mismo, la cápsula un poco más tensa, los órganos capsulares. ¿Cuáles son esos ejemplos de órganos capsulares que tienen revestimiento fibroconectivo? ¿Qué más? Hígado, tiroides, todo aquello que tiene un revestimiento fibroconectivo, glándula renal. Las glándulas están revestidas. La serosa, también, el recubrimiento seroso, lo que eso tiene. La cápsula es un poco más tensa, a nivel de piel pueden verse ampollas, vesículas, diastas, producto de grandes vacuolas que rompen las células y se unen. Histológicamente hay valorización celular, citoplasma claro, ruptura de cisterna, se libera agua al citoplasma,
hincha la célula, se vence la capacidad de contención de la célula de ese líquido en exceso y como tal la célula estalla. La célula estalla, se rompe, entonces se forman entonces microulceraciones que luego se hacen más extensas y más evidentes en la imagen. ¿Alguno de ustedes le dio viruela, lo que llamamos de China? A todos. Bueno, esa es, al romper esa vesícula quedan esas microúlceras que luego cohesionan, se fusionan y forman verdaderas entonces lesiones erosivas al inicio y luego ulcerativas. Histológicamente es vaporización balonizante, es decir, vacuolas densas, túrgidas, un citoplasma claro, rotura de cisterna, liberando agua del citoplasma, desplazamiento del núcleo de la periferia, claro, porque las vacuolas son lesiones ocupantes de espacio, o acúmulos extraños que ocupan un espacio y desplazan todo lo que es el sistema de organela y se desplazan en el núcleo. Se observa entonces a la periferia el núcleo achatado o elongado. En la anterior fotografía que era del hígado, todavía no se ve, pero si esa vacuola, en la medida que incrementa su volumen, su tamaño, va a ir desplazando por el agua, aquí sí se ve, mira chiquitito que está aquí. El núcleo achatado y elongado, desplazado hacia la periferia. Desplazamiento de una arteria, cariorexis, cario significa núcleo, rexis, ruptura, es decir, ruptura nuclear, y necrosis, que es muerte celular. Ese corresponde al tema que la próxima semana, este puede ser la abierto, la degeneración hidrópica de la cerebro. Bien, toda esa vapora. ¿Esto qué criterio es esta, muchachos? Conforme a esta Va a ser con prepucio rollo. Acabamos de describir en la imagen que observamos de una vesícula, correcto, vesícula. No vesículas, pero cuando son más prominentes, ya son aftas. Aftas que tienen en su interior líquido seroso. Si se infecta, se llena de pústulas y forman pústulas. Y esas pústulas es la que llega posteriormente a necrosis. Esto, muchachos, miren acá, ¿ven? Esta lesión es compatible con enfermedad viral. Ahora, ¿yo veo hoy el virus? No. ¿Pero veo una lesión del virus? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me dan antecedentes clínicos o información clínica patológica del paciente? Ok, ya sacamos el diagnóstico. Las pruebas de patológica de diagnóstico son más asequibles que las pruebas de laboratorio de diagnóstico viral. Si no tengo que tener la persona mañana. Ya se las explico. Me está sonando los fluidos mañana, pero es que lo que les acabo de decir, que es un conocimiento complementario. Yo no puedo dejar de mencionar lo que otros. Por ejemplo, si éramos patología sistémica, estudiáramos hay un tema que ojalá que también den niños, si no, se va a dar tiempo. Para que no podemos dar tanta teoría y dejar de dar práctica. Vamos a aprovechar que tenemos más tiempo para dar práctica. Pero que son la patología de las enfermedades virales, de las enfermedades bacterianas, de las enfermedades micóticas, la morfoestructura de cada de esos agentes heterocromáticos distintos. La lesión es compatible con enfermedad viral. Virus epiteliotrópico. Es decir, tienen tropismo epitelial, caracterizado por vaporización esponjosa o edema intracelular, que es edema intracelular.
bola balónica que está ocupando todo el citoplasma de la célula epitelial en la capa de célula de Martini. Recuerdan, las 5 capas epiteliales del 5 estratos del epitelio cutáneo. Todo esto, bueno, y cada uno de estos punticos de verde, lo mencioné, te voy a pedir un favor, y yo paro para esperarte si me lo voy a hacer un poquito de agua. Ahí está. El filtro. Una toalla muy blanda, depresible, es decir, al tocar se deprime y exuda material de aspecto viscoso. Tanto que la drenación hidrópica es fluido, es más ligero, poco, pesada, correcto. Sí, es importante lo que tú acabas de decir. La evaluación clínica, tú tocas, te deja la fobia por la evaluación digital. ¿Ah? Gato. Ya está. Que Victoria lo quiere. Yo ya le dije que una persona chequina. Sí. El dueño del gato es quien se lo consigue. Te voy a hacer una pregunta capciosa. Si tuvieras encontrado un billete de $100 y sería lo mismo. ¿Qué hiciera el billete? Si yo digo que te quede el billete, me lo quito de la mano, me diferente. A ver, pues, caballo. No, hijo, pues en el Atlético aquí por lo menos, nosotros que si no se lo pueden llevar, pónganlo en algún sitio donde no se puede escapar y eso se puede hacer. Otros gatos no le hagan daño. Ahora, pues, a ver. ¿Él tenía animales en su casa? Para que Sí. me digan que sí. Bueno, yo sé que sí. Ajá. O sea, cada quien debemos procurar rescatar animalitos. Y yo digo que quien tiene un animalito puede tener 2, 3, 4, hasta 5. Entonces, cada quien conoce la capacidad de albergue, de cuidado, de mantenimiento de animales, ¿no? Gracias. Yo lo hago. Claro, los animales especiales, los que no pueden reinsertar. Vamos a empezar a jugar. Muchachos, seguimos. Las lesiones macro, los órganos son blandos, poco consistentes, friables, la consistencia que les acabo de decir, de color amarillo amigarrado, significa que es espeso, heterogéneo. Microscópicamente se observan las células distendidas con apúnculos vasculares densos, únicos en su mayoría, que desplazan el núcleo a la periferia, cosa distinta a la legislación hidrópica, donde mayormente esos núcleos son de ubicación central, mayoritariamente, o con núcleo ubicado a la periferia, lo cual es un aspecto distintivo entre los tipos de degeneración, y sobre todo si estamos a la impresión macroscópica nos hace mucho más fácil diferenciar. Los lípidos se presentan en forma de glóbulos triglicéridos o lípidos neutros. No están rodeados por membranas, sino libres en la matriz citoplasmática. Caso grave de degeneración grasa, los glóbulos lipídicos pasan al interior del núcleo, causando entonces cardiodegeneración. Eso se llama esteatocardia. Cardioesteatosis.
generación del núcleo, carioesteatosis. Lo que la acabo de mencionar. Vean, si a mí me presentan, no creen que porque uno sepa esto, no se la sabe toda. Si a mí me presentan una lámina con esto, yo digo que eso es tejido adiposo. No tiene forma, ni tiene ni cabeza, a ese foco, es decir, a ese campo, ¿no? A ese campo público, yo digo que eso es tejido adiposo. Pero para yo poder decir que eso es tejido hepático, son hepatocitos, es mejor tener la lámina microscópica y darle su recorrido. ¿Para qué? Para observar otras estructuras que sí se pueden ver a mayor aumento, como es canalitos biliares, sistema portal, vena intrahepática, epitelio biliar, etcétera, cápsula, vena centrilobular. Eso se puede ver si observamos varios campos en un recorrido de una lámina histopatológica. Por este campo, para mí, Jesús Camacho, no. Eso es cuál es el tejido graso. Vean la magnitud o el grado de degeneración. El hígado ya dijimos hace rato que el color vino tinto intenso. Este es el color para un hígado graso. ¿En qué enfermedades tiende a verse esto, muchachos? Una cetosis. La cirrosis. La cetosis. En la cirrosis en el estadio 3. Pero la cetosis también no. ¿Ah? En la cetosis. La cetosis, correcto. Bueno, cetosis es más bien el cúmulo del cuerpo cetónico. Eso es la enfermedad metabólica degenerativa, la diabetes, la cirrosis alcohólica. Intoxicación crónica por acetaminofén. Lleva que un hígado graso la intoxicación con acetaminofén. Sobrecarga energética de carbohidratos, de raciones altamente energéticas. Por ejemplo, en gallinas ponedoras, se lo van a explicar después, esta lesión es muy común. Y en patos también. Muy común en gallinas ponedoras. En pollo de engorde no. En pollo de engorde lo que hace, la ración alimenticia, cuando había muchísimas días, se van a dar cuenta de eso. Ya estamos viendo. En pollo de engorde, un pollo es un ave que está en crecimiento y se necesita que el músculo sea grande, fuerte, incremente la masa muscular. Pero en gallinas ponedoras, que es lo que cojan el cuerpo, se necesita, ya son animales adultos, que tengan la mayor cantidad de energía necesaria para esa sobrecarga metabólica. Profe, Dime, para producir huevos, para un huevo diario. es para rectificar lo que dijo. Dijo que una sobredosis de acetaminofén crea un hígado graso. Sí. Ok. No era eso. Bueno, ¿sí? no. Eso es para... No. Si es inmediata, no. No. Si no, tiene que ser crónica. 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 Ok. En humanos. Oiga, en humanos. En pequeños animales tóxicos de primera línea. Sí. De primera instancia. Imagino que se lo vieron en toxicología. Perros, gatos, el acetaminofén, todos los ángeles son hepatotóxicos. ¿Qué hora es? Que se están yendo. Es el calor, profe. No coman, muchachos, si traen una comida, coman. Ya. ¿Ah? Tenemos bien. En la lámina rosada, ¿qué es lo que está en el medio? ¿Qué hace Ya. Bueno, lo que pasa es que esta foto fue tomada estratégicamente para no confundir al lector de la foto, que es el libro. Para no confundir al lector, esta es una vena centrilobular. Esto es un lobulillo hepático, esto es una vena centrilobular. Y ese grupo rojito representa, son eritrocitos. Entonces en congestión, como cambio también postmortal. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Aquí fíjense el punto desplazado a la periferia, una gran vacuola lipídica
el espacio ópticamente vacío, la vacuna. Ah, bueno. El término vacuna se Complementa. se creó para evitar el uso de espacio ópticamente vacío. ¿Sí? Me da un 20. No sé, pero ¿cuánto? 10. 5 minutos, dale pues. De mediano calibre y anterior. Que contiene fibrina y productos, ahí dice O, es y productos de su degradación, que al no ser metabolizados, al no ser lisados, al no ser fagocitados por los macrófagos, entonces se convierten en sustancias de desecho de acúmulo. También están constituidos por proteínas séricas y proteoglicanos, pero principalmente productos de degradación de la fibrina. Causa por aumento de la permeabilidad vascular por lesión vascular directa. Se observa en las enfermedades vasculodegenerativas como la hipertensión arterial. En las enfermedades virales como la fiebre catarral maligna, en algunas enfermedades autoinmunes, procesos alérgicos, reumatoides, mal rojo del cerdo que es la erisipela porcina, la septicemia, la insuficiencia renal crónica que cursa con uremia, la nefropatía, bueno, la insuficiencia renal crónica, nefropatía por causas infecciosas, en fin, también en algunas enfermedades virales específicas que tienen tropismo fundamental sobre las arterias. La lesión provoca lesión endotelial de la túnica media con presencia de exudado inflamatorio de polimorfos nucleares. Al ir al tema de inflamación describiremos mejor esto. De modo que volveremos a repetir este tema, que la degeneración fibrinoide pasa en su evolución lesiva a necrosis fibrinoide, que es un tipo también de necrosis, pero específicamente de la capa de músculo liso de las arterias de pequeño calibre y arteriolas, degeneración de venas musculares lisas y extravasación de bronquinas plasmáticas. Si todo esto está dañando el vaso sanguíneo, ¿cuál es la lesión que macroscópicamente se evidenciaría? ¿Ah? Varices. No. No, porque las varices, acuérdate que bueno, para explicarle, varices es la dilatación de venas, dilatación patológica de las venas, y las venas nomás que están constituidas por puro endotelio, células endoteliales. Ahí no hay capa muscular. Si tuvieran el revestimiento de músculo liso, fuera una arteria. Y el endotelio es más grueso, tanto que las venas es una monocapa endotelial que la hace fina. No, la lesión fundamental, si hay degeneración y necrosis de la capa muscular, la lesión fundamental sería ruptura del vaso sanguíneo, es decir, rexis vascular, rotura vascular, disrupción vascular y hemorragia, como lesión circulatoria per se monofocal o multifocal. ¿Ocasionaría trombos? Sí, puede provocar trombosis, correcto, se me olvidó eso. Puede causar trombosis por lesión endotelial directa. Eso lo vamos a repetir. Eso si el jueves hay clase, el profesor Chaparro va a entrar con el tema de circulatorio. Ya dentro de, yo creo que un mes terminamos el temario. Dime. Que dice la compañera que también la luz Sí. de la vena se reduce. Se reduce, sí. Se reduce y eso provoca un daño endotelial directo, que provoca, ¿cómo se llama esto? Alteración del flujo laminar, del flujo circulatorio laminar. El jueves lo van a corroborar. Ok, entonces volviendo a repetir, se debe a la presencia de líquido rico en proteínas, producto de degradación de la fibrina, entre las fibrinas normales, fibrillas o células musculares lisas,
Recibe el nombre de fibrinoide por su semejanza con la fibrina, que es osinófila, amorfa, intensamente rojiza, que la hace fácilmente distinguible. Se tiñe con colorantes de la fibrina, toman coloración ahí con coloración de Von Dixon. Eso cuando tenemos el laboratorio operativo se podían hacer este tipo de coloraciones de práctica, y hoy día eso no se hace, pero se menciona como referencia. Esto es importante decirlo y que se sepa que cuando hay modificaciones celulares o tisulares que no pueden ser discernidas a la simple imagen microscópica, hay que ir a procedimientos especiales de laboratorio que que tiñen o permiten identificar sustancias o agentes etiológicos específicos. Cuando veamos, por ejemplo, inflamación, vamos a explicar en las enfermedades crónicas, de inflamación crónica, la lesión, el granuloma. Y las enfermedades que cursan con granuloma, hay que teñir el agente etiológico con procedimientos histoquímicos específicos. A veces, entonces, eso suele ser necesario. La simple histopatología con coloración básica de hematocina y eosina no es suficiente. Entonces, pero en este caso, ya solamente con ver, ahorita vamos a ver la fotografía, como vemos ahí, ¿ves? Esto intensamente rojizo, heterogéneo, amorfo, corresponde a los productos de degradación de la fibrina, para dar entonces con el diagnóstico de degeneración fibrinoide. Degeneración fibrinoide en arterias de pequeños calibres, cefalodescena, la enfermedad de los edemas causada por colibacilosis. ¿Alguna duda, pregunta? Lo que Luis mencionaba, reduce el lumen arterial, ¿eh? Y eso es lo que puede dar lugar a alteración del flujo laminar, con lo que tú decías de formación de trombo o trombosis. Hacer la circulación sea turbulenta. ¿Cómo? El flujo de la sangre Turbulencia turbulento, circulatoria. que puede activar la caja de Turbulencia coagulación. y modificación del flujo laminar circulatorio. Eso se lo va a explicar el profesor cuando entre a circulatorio. A circulatorio, correcto. Ok, vamos a otro trastorno degenerativo, la amiloidosis. La amiloidosis se refiere al cúmulo de sustancias parecidas al almidón, producto de degradación de carbohidratos parecidos al almidón, material proteico, amorfo, eosinófilo, extracelular insoluble. Tan importante esta enfermedad que hay un libro de patología que dedica un capítulo completo a la amiloidosis. Patología de Rubin se llama así, R-U-B-B-I-N-S, que no es el de Robbins. Ya ese libro no lo he vuelto a ver, yo lo tengo. Dedica específicamente a un capítulo a esa enfermedad, amiloidosis. Y se observa mucho con degeneración del tejido conectivo dermal. La amiloidosis son enfermedades caracterizadas por el depósito del amiloide en diferentes órganos y tejidos modificando su función. En general, todas las degeneraciones modifican su función. Obviamente. ¿Cuál es la morfología de la lesión? Es lo que nos toca saber. Los amiloides, los depósitos amiloides pueden ser localizados o generalizados, uno o varios órganos, mayormente órganos parenquimatosos. Cuando hablamos de órganos parenquimatosos nos estamos refiriendo a órganos sólidos, no cavitarios. ¿Cuáles son ellos, muchachos? Hígado. Ajá. Pulmón, más que no se llama pulmón, pero Los riñones no. riñón. Riñones. Podemos hablar también de glándulas, ¿no? Pues ahí está, hígado, riñón. ¿Cuál más? Exacto. Vaso. Se observa mucho en vaso. Piel. La piel. La piel es un órgano parenquimatoso, no es un órgano sólido. Cuando hablamos de parenquimatoso nos Ese- estamos refiriendo a órganos en bloque, órganos sólidos. Órganos cavitarios son los órganos tubulares. Órganos no parenquimatosos son los tubulares o cavitarios.
tubulares como tubo intestinal, cavital, por ejemplo, vejiga urinaria, vesícula biliar, Estómago. conducto biliar, esófago, etcétera, etcétera. Los órganos ductulares como sistema de ductos o conductos, por ejemplo en las glándulas, Las glándulas el sistema de órganos y conductos. No son sólidos per se, sino que tienen sistema de ductos. Ok. Puede provocar fallo orgánico, progresiva emaciación y muerte. El problema del amiloide es que como es una proteína defectuosa en su composición, disculpen la simpleza del ejemplo, pero es un ejemplo didáctico, como si preparáramos, en vez de cemento, en vez de echarle más cemento a la mezcla, le echamos que mucha arena y poco cemento. Se quiebra. Eso no provoca, La dureza. ¿cómo se llama esto? La compactación. El pegamento de la piedra, no se consolida, no se petrifica. Entonces ese amiloide producido en exceso y acumulado en exceso no cumple función útil, no se degrada, no se decompone, no se cataboliza, no se fagocita y se acumula en el intersticio específicamente de la célula, porque no puede ser contenido dentro de ella. No puede ser, que es una característica fundamental de ello, no es contenido en los sistemas de cisterna que provee el aparato del Golgi para almacenar esta sustancia. Entonces se observa como depósitos blanquecinos o parduzcos en el órgano. Se observa también o se siente de mayor tamaño, pero un tamaño virtual, no un tamaño real, de consistencia pastosa, resumante. Resumante significa que al corte exuda material pastoso o material viscoso. Si se instila en su superficie, ¿cómo se llama esto? Lugol, si se instila en su superficie colorante de Lugol, se tiñe fuertemente de color marrón, que es un procedimiento clínico y anatomopatológico especial, histoquímico, para diferenciar inmediatamente cuando se trata de depósito amiloide. Histológicamente un material hialino, eosinófilo, extracelular. Ya les acabo de decir que no se contiene el sistema de vacuolas intracelulares. Se observa en el intersticio renal, entre las trabéculas hepáticas, específicamente en los sinusoides, en la red de sinusoides esplénicos, en los senos venosos de la pulpa roja, se observa, en el intersticio alveolar, poco pero sí se observa, en el tejido conectivo dermal, provoca atrofia por comprensión del tejido conectivo y de las células trabeculares de los lobulillos hepáticos, los hepatocitos trabeculares. Es decir, provoca atrofia por comprensión pero no produce una necrosis per se, sino degeneración. Sin embargo, mientras mayor acúmulo sea, más reducida se ve la célula y mayor posibilidad de que vaya a una necrosis indefectiblemente. Los tres órganos parenquimatosos donde mayormente esta degeneración se da: riñón, vaso, hígado. Obviamente que en los tres producen, el término megalia significa agrandamiento o incremento de volumen y tamaño. Incremento de volumen, tamaño, peso. Recuerden que el volumen significa capacidad de reserva metabólica. Un órgano más grande tiene mayor capacidad de reserva que un órgano más pequeño. Eso significa el volumen. Y entre mayor sea el volumen, entonces el tamaño se incrementará. El punteado blanquecino, en el caso del riñón, depresiones clínicas, proteinuria, urea. Histológicamente el corpúsculo renal, depósito en el mesanquio. Recuérdate lo que es el mesanquio, ¿no? El mesanquio es la trama celular conectiva
del ovillo glomerular, por donde se asienta todo lo que es la trama vasculocapilar del ovillo glomerular. Se distorsiona el ovillo vascular y se sustituye el glomérulo por amiloide, sea peritubular y arterial, que es una fotografía. Y está bien. Es amiloide. A veces puede ser tan densificado que prácticamente colapsa toda la trama vasculoglomerular. Y la apariencia de puntillado blanquecino, el color del hígado normal es vino tinto también como el del riñón. Ese riñón, ¿no? El del riñón es igual que el Esa del es la hígado. palabra, pues. El del hígado. El hígado. ¿Cómo? El del riñón es igual que el del hígado. Sí. Pero fíjate acá que el color Amarillo. pálido, parduzco y de un punteado irregular. ¿Qué? Ahí dice que es un punteado blanquecino, no, más bien un punteado pardo. Si se instila el Lugol, solución de Lugol, con un gotero, un poquito así, un poquito una gota, se tiñe intensamente de color marrón. Y eso es confirmativo de que es amiloide. Si se echa una gota de ¿Tiene qué? cura esta enfermedad? No tiene cura. Y a menudo también está asociada con enfermedades neoplásicas, por ejemplo, los plasmocitomas, tumor de células plasmáticas, dime. ¿Que ¿Cómo se llama la sustancia que se le echa? Lugol. Lugol. L-U-G-O-L. Lugol. En el vaso hay agranamiento, depósito en forma de gránulo, se denomina vasos agudos, o en tapioca, o en patrón difuso vaso alargáceo. Hay que diferenciarlo con el vaso en caramelo, que vamos a verlo en la degeneración hialina. Es un amiloide, el amiloide está en los corpúsculos esplénicos, en las paredes de los sinusoides, es decir, los senos venosos de la pulpa roja. Solo será uno de los patrones. En el hígado hay hepatomegalia, el amiloide está entre el espacio intersinusoidal, atrofia por porción de hepatocitos y desaparición de hepatocitos. Si hay desaparición de hepatocitos es debido a qué? A necrosis, es por necrosis, es decir, por muerte. Fíjense que he estado mencionando mucho en este tema la palabra necrosis. Es que la degeneración lleva indefectiblemente a muerte. La causa es irreversible. persiste en su curso, tanto en magnitud como en el tiempo. Recuerda que la magnitud es la potencia agresora del agente etiológico para causar daño en mayor espacio territorial orgánico. Y tiempo se refiere a eso mismo, a la data del periodo en que ese agente etiológico está presente hasta desencadenar el daño irreversible. Entonces, mientras mayor sea la magnitud y el tiempo, mayor entonces será el efecto letal. Acuérdate que las sustancias son letales, son aquellas que potencialmente pueden causar muerte, pero si llegan al límite de lo reversible, puede evitarse. Ya cuando cruza el umbral o la frontera de lo permisible y de lo no permisible, entonces a la frontera del irreversible ya hay muerte inmediata, hay necrosis. En otros órganos parenquimatosos, adrenales, corazón, islote, tracto gastrointestinal, sistema nervioso, tiroides, se me olvidó mencionar algunos, en los nódulos linfáticos también se observa. Y otro que no menciona, pero que se observa mucho, muchachos, es el tejido conectivo de la piel, en la dermis. Fibra colágena, fibra elástica, fibras reticulares, el colágeno de la membrana basal de la epidermis. Se puede degenerar con depósito de amiloide. Fíjense lo que dice ahí, se olvidó de eso. El crecimiento del depósito, es decir, del amiloide, mientras mayor sea su acúmulo,
compromete la función del órgano, lo que les acabo de decir, lo que es la letalidad y la necrosis. Pero los tejidos infiltrados no parecen reaccionar. ¿A cuál reacción se está refiriendo? A ver si... Inmunológica, ¿no? A la reacción inmune, exactamente. No lo reconocen. No lo reconozco porque Y son... si lo reconociera, más bien despertaría una respuesta inmune. La respuesta inmune inflamatoria, con activación de mediadores inflamatorios, Innata primero. activación de una inmunidad celular para activar a los macrófagos para fagocitar a ese amiloide o crear anticuerpos contra esa sustancia. Entonces no tiene efecto poder antigénico. Ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo se cura? Ya me pueden rapar, eso no lo sé. No me he molestado de verdad en saberlo, porque no he visto hasta estas alturas de mi asistencia profesional, de ejercicio profesional, animales o pacientes diagnosticados con amiloides, que no quiere decir que no exista, sí lo hay, pero se subestima, porque ya les expliqué que en algunos tumores asociados, enfermedades endocrino-metabólicas, en la diabetes puede haber amiloidosis, en el Cushing puede haber amiloidosis, tumores adrénicos oficiarios pueden provocar amiloidosis, pero se subestima porque no es la lesión o la enfermedad primaria, sino se diagnostica y se trata sobre lo fundamental, no sobre las consecuencias. Ahora, enfermedades cuyas consecuencias pueden tener mayor efecto letal, ya se trata de la consecuencia, pero eso se deja de lado lo fundamental, lo principal, que es lo que es la enfermedad, por ejemplo, en estos casos, el cáncer se instauró per se y no se aplica totalmente. Esta se la expliqué, no sé si tienen preguntas, dudas. Eso, fíjate lo que les explicaba hace rato. Eso está en italiano, tiene. ¿Ese es el sistema por Sí. Sí. Eso es hígado, correcto. Hígado, pero mira, me interesa aquí prácticamente la mitad de la fotografía hacia la derecha. Ya mira ahí cómo están las cadenas de hepatocitos. Están disminuidas, parecen hilos, esos hepatocitos. Parecen hilos. Los hepatocitos están atróficos o hipotróficos, dice ahí en italiano. Hepatocitos. Y el amiloide es esa sustancia rosada, densa. Fíjense, es rosada y es densa, a diferencia de la fibrina, que es casi muy roja intensa. Aquí es rosada y es densa, homogénea. Y me preguntan, profe, ¿usted está seguro que eso es amiloide? Bueno, estoy seguro porque eso lo dice la lámina, donde fue extraída. Ahora, si me encontrara, que hasta ahorita no lo he tenido, no lo he visto, no he tenido esa oportunidad, y los clínicos tampoco de tener un órgano con verdadero amiloide, habría que hacer la prueba del Lugol. Habría que hacer la prueba del Lugol, es decir, filar gotas de Lugol y observar el cambio de coloración. Acuérdense de esto que les estoy diciendo por si acaso se les presenta algo en la clínica, ¿no? Que vayan cuando vean la clínica y se tornen con un animal con este tipo de afección, no desestimen la posibilidad de una amiloidosis. Y como consecuencia, me han quitado la tos, muchachos, disculpen, que es del martes pasado. No desestimar la posibilidad de la amiloidosis. Vean acá, mira acá, lo que se fue, se durmió. Tiene una fila todo completo. Santiago, a la 8. Despertaba. María. Vos me hiciste una pregunta que yo estoy viendo que vos te sabéis. ¿Qué es esto? Un trombo. Un trombo, claro. Porque fíjate que también se acumula en el La arteria. piso de la pared. El piso de la pared. Reduce el lumen de las arterias y las arteriolas y provoca lesión y daño endotelial con efectos trombogénicos. Trombogénicos, correcto. Aquí vemos el ducto biliar. No hay
lesión del sistema canalicular. Fíjate que, mira acá, ¿ves? Para aclarar la pregunta tuya, Luis, o no, alguien que lo vio por ahí, no recuerdo, pero Mónica, esto es una vena. La vena no tiene capa muscular, cosa que sí tiene una arteriola, ¿ves? Esta es una arteriola y esta es una vena. ¿Cuál es la diferencia? Esta tiene capa muscular y esta no tiene capa muscular. Ambos son lechos vasculares. Entonces, ¿qué es lo que afecta? La capa muscular. ¿Entendió? Sí. Otra cosa ahí que no nos muestra la lámina es que no hay, pero que sí muestra, o sea, mejor dicho, que demuestra la teoría lo que la imagen nos quiere decir, es que no genera respuesta inflamatoria. Por tanto, no nos muestra infiltrado inflamatorio. Significa entonces que esta sustancia no genera, lo que ustedes dijeron, respuesta inmune. No genera respuesta inmune. Y se sigue acumulando, se sigue acumulando, y se sigue acumulando. Seguimos. Ahora las no degeneraciones. Seguimos con las no degeneraciones. Esta, la amiloide, muchachos, es una no degeneración, es una infiltración. Acabo de decir. Vamos a ver esta degeneración intersticial, que es la alteración de la composición de la sustancia intersticial. Es la degeneración nixoide. Nixoide significa mezcla, ¿no? Listo. O mixto. Es un tejido mixto, es decir, está compuesto, tejido que está compuesto por componentes fibroconectivos y componentes mucodegenerativos. Es una degeneración que se caracteriza por la formación y el acúmulo de una sustancia de consistencia mucosa, gelatinosa, producto de síntesis de fibroblastos modificados. Producto de síntesis de fibroblastos modificados y de la descomposición mucoviscoide de la grasa, específicamente de la grasa de las cubiertas mesoteliales y de la grasa de la configuración anatómica del órgano parenquimatoso. Por ejemplo, la grasa del reborde del cono cardíaco. Y de los mesotelios, donde se ve mucho de animales caquéticos, en personas, en el hambre, es decir, enfermedad, ¿cómo se llama esto? Nutricional carencial, enfermedades nutricionales carenciales, crónicas específicamente, y sí, generalmente no es solamente la hipoproteinemia, sino todo, porque esto lo que hace es que, fíjense algo, muchachos, cuando se está sufriendo de hambre, animal, cuando deja de comer por un día, 2 días, 3 días, no se va a morir en el acto, pero si va a haber un consumo, un desmedro, un desgaste morfocorporal a expensas de la proteína de configuración constitutiva y de la grasa que está conformando los órganos parenquimatosos en su configuración morfológica. Dime. Que eso... Ya, papi, no te oigo. Eso sería una enfermedad, Sí. pero sería degenerativa. Sí, se denomina mixomatosis como enfermedad, o puede ser una lesión con esta enfermedad que te acabo de decir, enfermedad nutricional carencial, el hambre. Nutricional. Se llama en humanos, ay Dios mío, es muy difícil de pronunciar.
O sea que la falta, Muy difícil de pronunciar. a la falta de alimentación, el cuerpo recurre a agarrar los nutrientes que tienen los órganos. Sí. ¿Cómo se llama la enfermedad? Ya, yo la sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Sí, Sí, mejor. Disculpen, se me olvidó cómo se dice. Lo que pasa es que se nombra más en humanos que en animales. Ok. Acumulación de mucopolisacáridos ácidos en el tejido conectivo con alteración de los elementos fibrilares. ¿Cuáles? Fibras colágenas, principalmente, fibras elásticas, fibras reticulares. Alteraciones metabólicas, las fibras colágenas y elásticas se fragmentan, desaparecen. Más bien yo diría que es un producto de degradación hasta conformarla en una matriz gelatinosa amorfa. Una matriz gelatinosa amorfa, pastosa, densa, que adquiere la consistencia como si fuera Como una compota, pues, una gelatina densa, espesa. Las fibras musculares lisas se alteran, pueden desaparecer. ¿No? O sea, se convierte en un amasijo amorfo, prácticamente carente de la apariencia fibrilar. También en el síndrome de Cushing, que da, ¿cómo se llama esto? Degeneración lisoide de la grasa del panículo subcutáneo, en el cual estos pacientes, también en la sobredosificación por esteroides puede ocurrir. Sobredosificación por esteroides puede ocurrir degeneración lisoide. Las fibras musculares lisas se alteran, pueden desaparecer, se producen cavitaciones que contienen mucopolisacáridos, se me olvidaba. Localizaciones frecuentes también en los espacios sinoviales, en la aorta, válvulas cardíacas, común en las válvulas cardíacas en perros seniles, donde se produce una enfermedad que se denomina endocardiosis, que es la degeneración del endocardio valvular, y en la fibroelastosis endocárdica. Es una degeneración mucosa, es decir, degenera el fibroblasto para conformarlo en un amasijo mucoso, pastoso, denso, heterogéneo, sin forma, afibrilar, acelular. Se observan las inflamaciones crónicas, bronquitis, enteritis mucoide, tumores mucosecretores. En tumores mucosecretores, por ejemplo, de glándulas salivales, de los adenomas mucinosos y mucosos de ovario, adenomas mucosos del intestino grueso, etc. Tiende a verse. Y es una enfermedad también de etiología viral, producida creo que por un postvirus, un postvirus, que se denomina mixomatosis infecciosa, se observa en conejos. En conejo, que es el ejemplo clásico para describir esta degeneración. Produce degeneración mucoide, las lesiones en la cabeza, región genital, periorbital, región cervical, nodulaciones que pueden ulcerarse, atrofiar la epidermis y causar focos infecciosos abscedados. Puede producir también degeneración de la capa media de la aorta en perros y bovinos seniles, que predispone al neurisma. Hay la que le acabo de mencionar, endocardiosis valvular en los perros viejos, que es la causa principal de insuficiencia cardíaca en perros viejos, la endocardiosis valvular. Si cuando hagamos la necropsia en caninos, esta lesión la vamos a observar. Si afecta a las arterias de gran calibre, dilata la arteria y va, dice disecante. Disecante significa que va fragmentando y separando las distintas capas de la pared vascular. Acuérdate que la pared vascular tiene endotelio,
la capa muscular y la capa adventicia. La capa adventicia está constituida por tejido fibroelástico que le da a la arteria capacidad de distenderse. La disecación significa que se van separando el componente fibrilar, se dilata la arteria y mientras más se adelgaza producto de esa dilatación se rompe la arteria. ¿Cuál es la consecuencia de la ruptura arterial? Hemorragia. Hemorragia. Bueno, esto es un ejemplo, pero no tan avanzado como en los casos más severos que se describen de esta enfermedad. Para los que crían un conejo, es una enfermedad de reporte obligatorio y a su vez de lamentar el sacrificio de todos, correcto, porque es una enfermedad altamente contagiosa y transmisible. Muy afecta solamente a la especie. Cuando aparecen uno y dos hay que matarlos a todos, o se mueren, o esperar que se mueran todos. Luego de ello, Saneamiento del área. bioseguridad, correcto, bioseguridad, consolamiento del área, desinfección, limpieza y desinfección y esterilización. Con flameado, el flameado significa aplicar fuego directo a la jaula y demás elementos de contacto para matar cualquier vestigio viral. No recuerdo si esta enfermedad se protege con vacuna. No se ha desarrollado aún. No, ya. Sí, no. Se me olvidaba. Esta es la causa más común de insuficiencia valvular cardíaca en perros vivos, la endocardiosis valvular. La vamos a ver si hacemos necropsia en caninos. Prácticamente el 90, 80, 90% de los perros seniles mayores de 8 años vamos a encontrar. Y esta es la imagen histopatológica. Túnica media de una arteria con un poco de solución tisular de generación visoria. Todo esto es tejido. Esto es tejido material mucoso. Y este es el tejido muscular en franco proceso de degeneración de la capa media. Todo lo rosado es tejido muscular. Ahí no hay apariencia de miocitos, es decir, de fibras musculares lisas. Acuérdate que la fibra muscular lisa es ausada con su núcleo periférico. Perdón, núcleo central, quiero decir núcleo central. En la fibra muscular estriada, el núcleo es periférico. Estriada. Esto es lo que les explicaba. Se va disecando, es decir, se va separando. El componente fibrilar se genera el componente muco, el tejido conectivo por la infiltración mucosa y se rompe la arteria. Si tenemos la suerte, entre comillas, de un animal con enfermedad vasculodegenerativa, vamos a ver esta lesión las hemos observado, que no hemos hecho necropsia, pero una de las cosas buenas de esta práctica es que hacemos la actividad práctica con la casuística que hay en el momento. Entonces, un grupo va a ver un animal con lesiones que otro grupo no va a ver. Grupos del mismo semestre. Y en semestres distintos, igualito, pero ya nos mostramos los casos y compartimos casos de patología que otros grupos han realizado, que francamente al menos yo no he visto. Por ejemplo, uno que trabaja en la parte de animales silvestres. La vas a traer, ¿no tenía animales congelados? Sí. Bueno, esos son los que vamos a hacer. Porque se encargué un libro buenísimo de patología de reptiles por internet, ¿sí? Con histopatología, de patología de animales silvestres, Cuando me lo traigan se los muestro. Porque la medicina veterinaria, muchachos, y aplaudo
dedicaciones estudiantiles, como la de, no sé si otro también acá, que le dan la importancia al trabajo con la fauna silvestre, porque nuestra fauna zootécnica, que es donde más está orientado nuestro pensum de estudio, no digo que no es importante, sí lo es, pero es la fauna zootécnica que nos da de comer, pero la fauna silvestre es la que le da estabilidad al planeta, equilibrio y da condiciones de vida al planeta. Y esa es la que debemos también cuidar y proteger. No quiere decir que la fauna doméstica no, la fauna doméstica sí. Si no, no me gustarán tanto los perros y los gatos. Por cierto, Jane Goddard, la etóloga británica que murió en estos días, el 1 de octubre, dedicó toda su vida al cuidado y preservación de la vida silvestre, específicamente de los primates. Y para ella su animal favorito fue el perro. Y dedicó su vida al estudio de la vida silvestre, vida animal silvestre. Pero es por una razón, porque hay fauna doméstica que tiene como elemento fundamental de su personalidad, conductas afectivas interespecies, cosa que no tienen los animales silvestres. Conductas afectivas interespecies significa que empatizan con el humano, que empatizan con otros animales de distintas especies. Eso es el perro, ese es el gato. Disculpen que me haya desviado del tema. En este caso, fíjense, de generación misoide, eso es una coloración especial, eso no es hematocina iucida. La medio necrosis o necrosis medial o necrosis de la capa media, es lo mismo, es decir, microquística, forma espacios o cavidades, ¿ves? Microquística, en la aorta con desaparición casi total de las fibras elásticas de la capa media. Esa es una coloración especial de tricrómico. Puede ser tricrómico de Gomorin, que tiñe de amarillo, tricrómico de Mason, que tiñe de verde el componente fibroelástico. El componente tricrómico de Gomorin, que es esta, no lo menciona, tiñe de amarillo la fibra colágeno, prácticamente ya está desapareciendo, y la fibra elástica. Ok, seguimos con el metabolismo proteico. Degeneración hialina. Hialina viene del término hialos, que significa vidrioso. ¿Y qué es un vidrio? Es un material lábil, transparente, refringente. Refringente porque restringe la luz. La refracta, por eso que es así, y brilla a la luz, es claro y es transparente, vidrioso, de localización intra o extracelular, es de naturaleza proteica, homogénea, eosinófila, vuelvo a repetir, vidrioso, translúcido o transparente. El término translucidez le da también cualidad de brillantez y de refractibilidad, es decir, refracta la luz debido a la transformación anormal del tejido conectivo. Entonces, en este material se observa brillante, no es opalescente como el resto de los materiales o de las sustancias anómalas que hemos descrito anteriormente, la amiloide,